Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también para mí la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Femirulas. Feminismos en formato podcast. Segunda temporada. Como varón, también le tuve miedo al feminismo. A veces me doy cuenta que lo sigo teniendo. Te interpela, te expone, te critica, te atraviesa, te saca de la zona de confort y te lleva a reconocer tu propia mierda. Todos estamos llenos de mierda, Babi. Y las feministas te ponen un espejo en el culo para que sepas que saben que lo seguís teniendo sucio. Lucho Fabri. Carta pública Babi Echecopar. Bienvenidos, amigues, capítulo 44 de Femirulas. Hoy, chabón. En nuestra primera temporada tuvimos el capítulo Masculinidades, en el que hablamos principalmente sobre el mandato de la masculinidad, ese rol viril, poderoso, macho que tienen que cumplir y que se les exige a los hombres desde el momento en el que nacen. Hoy, en esta segunda temporada, queremos ir un poquito más allá. ¿Qué pasa cuando identificamos ese mandato? ¿Cómo se pueden construir las nuevas masculinidades a partir de ahora? En este capítulo participan dos personas que las veces que tuve la oportunidad de escucharlos o leerlos hablando sobre masculinidad, me sacudieron el cerebro. Hoy nos acompañan Lucho Fabri y Sebastián Fonseca. Lucho Fabri es educador, activista, doctor en ciencias sociales y licenciado en ciencias políticas. Entre otras cosas, es integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social y es coordinador del área de género y sexualidades en la Universidad Nacional de Rosario. Sebastián Fonseca es sociólogo, docente y escritor, integrante fundador del Centro de Estudios de Masculinidades de la Universidad Nacional del Comahue. Actualmente es formador en masculinidades y prevención de la violencia y este año sacó a la venta su libro La ilusión masculina, que es de editorial Chirimbote. Les doy la bienvenida al capítulo 44 de Femirulas, Chabón. Los varones, en líneas generales, somos educados para buscar el poder y ejercerlo, porque ocupamos un lugar privilegiado en la distribución de las relaciones, en la distribución del poder en términos de la estructura social. Vivimos en un sistema, no voy a decir ninguna novedad, pero vivimos en un sistema desigual a favor de los varones. Entonces, en tanto y en cuanto los varones somos educados por la matriz institucional para buscar el poder y ejercerlo, se nos habilita el uso de determinados medios para poder alcanzarlo y para poder sostener el ejercicio del poder. Por ejemplo, el uso de los distintos tipos de violencia como medio para sostener este privilegio que se nos otorga de ocupar lugares preferenciales en el espacio público, que está en una cuestión que está tan naturalizada. Entonces, el ejercicio de la violencia no solo es estimulado en varones desde edades muy tempranas, sino que además puede ser visto como la principal forma de comunicación entre varones, ¿no? Esto se ve muy claramente en la escuela secundaria, que bueno, es lo que a mí me toca más de cerca observar en estos momentos, de cómo se van formando los varones. Los varones se forman en género a través del uso de la violencia, ¿no? De distintos tipos de violencia, del bullying, la burla, la homofobia, y ese tipo de ejercicios que van forjando
una forma de relacionarse que naturaliza la violencia para alcanzar y ejercer el poder. Así decidimos abrir este capítulo de Femirulas con una intro por Sebastián Fonseca sobre cómo son educados los varones, que bastantes respuestas nos da a por qué el mundo es como es, ¿no? Pero no nos quedamos solo en eso, sino que también le preguntamos por qué las masculinidades no son únicas y si es lo mismo percibirse chabón, hombre o masculinidad. La masculinidad no es única, sino que es diversa. Lo que es único es hablar de masculinidad en singular, entendido como un modelo cultural clásico, un modelo de aprendizaje que formatea determinado tipo de identidad, o por lo menos marca un horizonte identitario que no admite justamente la diversidad. Y las masculinidades no solo son diversas y plurales, sino que en realidad son infinitas y escapan a cualquier intento de taxonomía. Cuando hablamos de masculinidades en plural se entiende esta diversidad, esta pluralidad, y cuando hablamos de masculinidad en singular estamos hablando de este programa educativo, de este dispositivo de poder que condiciona y en buena medida determina no solo la manera en que los varones nos vamos a constituir en tanto identidad de género, sino además de qué manera nos vamos a relacionar con las demás identidades y de qué manera pretendemos que las demás personas se comporten, ¿no? Que vamos a pretender que se comporten de acuerdo a lo que hemos aprendido según ese modelo cultural clásico de la masculinidad. Y aclaro que estoy hablando desde mi lugar de varón cis, heterosexual, blanco, de clase media urbana, sin discapacidad, y es desde ahí, desde donde yo intento hacer un ejercicio de revisión crítica de mis propias actitudes y de intentar desarmar todo lo aprendido en función de ese modelo clásico. Qué importante es entender y repensar los privilegios que tenemos para después poder criticarlos, desarmarlos y reconstruirnos. Acá Sebastián se reconoce como hombre, heterosis, blanco, sin ninguna discapacidad, entre otros privilegios. Pero lo que me pregunto es cuál es la diferencia entre Sebastián y muchos otros tipos con sus mismas características. Él cuestiona y critica los dogmas y mandatos con los que creció, y frente a eso, como el motor es el odio y la violencia siempre, y ya casi que no distingue ni a los propios chabones, pasa mucho esto de odiar al varón cis por entenderse antipatriarca y por cuestionar al machismo, y por todo ese combo del mal que implica. Y suena absurdo, pero es real y es algo que pasa. Entonces creo que es un poco de construirse y destruirse para volver a construirse, pero de una forma que sea plural, que sea diversa, que sea inclusiva, que sea feminista, y no feminista por ser, entre comillas, pro mujeres, sino feminismo como sinónimo de igualdad y de lucha. A mí lo que me quedó que decía Sebastián es esto de que los hombres la masculinidad, ¿no? No permite la diversidad, que es esto que decías vos, Ciro, como el chocar y el odiar y el rechazar a los hombres que no corresponden con esa masculinidad hegemónica, o que sí, pero quieren cambiarla y quieren modificarla y se reconocen, como vos dijiste, antipatriarcas. Y eso es lo que a mí me rompe la cabeza, el no permitir la diversidad. El que es diferente a mí lo detesto, lo quiero de la cuadra de enfrente, no lo quiero ni ver, como si todos tuviéramos que ser palitos exactamente iguales, cortados todos por una misma tijera, digamos. Lo diferente da miedo, lo diferente asusta. ¿Qué pasa con lo diverso? Y no solo asusta, sino que incomoda. Me parece que en la masculinidad eso se nota mucho más que en otras diversidades, por ejemplo. Me parece que cuando alguien viene y te pone sobre la mesa que de repente vos podés ser parte de un problema estructural mucho más grande
que hacer un chiste machista, por ejemplo, tal vez eso no lo detestás, tal vez no lo odias, pero de repente te incomoda porque te hace repensar y repensarte absolutamente todo y darte cuenta que vos también formás parte de eso. El tema, creo yo, es qué va a hacer cada uno con esa incomodidad, ¿no? Porque hay como distintas opciones. Me parece que con esa misma incomodidad uno puede agarrar y tomarla como un aprendizaje y puede construir y se puede seguir replicando maldad y malos actos y podés seguir en ese lugar del que nunca vas a salir. Hay un libro que a mí me gusta mucho, no recuerdo si ya lo nombré, pero probablemente sí, que es La teoría de King Kong. Y haciendo este capítulo se me vino a la cabeza que hay un momento del libro que la autora le dedica un mensaje a los varones, les habla y les pregunta algo así como ¿por qué se siguen callando? ¿Por qué no inventan nada? ¿Por qué no producen un discurso nuevo? ¿Por qué no teorizan? ¿Por qué no se critican? Como si lo estaban haciendo las mujeres en ese momento. Tengamos en cuenta que el libro es del 2006, pero ella cierra con una frase que a mí siempre me quedó mucho en la cabeza, que es ¿para cuándo la emancipación masculina? Y es verdad, fue uno de mis primeros libros como de la teoría feminista que leí y me dejó pensando, ¿por qué no leo hombres repensándose y todo el tiempo leo mujeres repensándose o mujeres repensando a otros hombres? Muy binario mi ejemplo, pero va al punto de por qué no hay hombres criticando a su misma masculinidad. Bueno, hoy 2021 hay varones criticando y teorizando, tenemos a 2 de ellos en el capítulo de hoy, no sé si son muchos, pero por lo menos tenemos a 2. E incluso este ejemplo que estoy contando, que a mí me quedó mucho en la cabeza, Sebastián lo usa en su libro también, en la última parte, en el epílogo, como algo que le llamó la atención. Así que bien, punto para la teoría de King Kong. Pero bueno, ambos dos, como les decía, hoy están acá en Femirulas porque están planteando un pasito más allá del mandato de la masculinidad. Ambos se preguntan, ¿qué vamos a hacer ahora, los varones, que identificamos todo esto? Ok, conocemos el mandato de la masculinidad, sabemos cómo nos educan. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, la relación de la masculinidad con los feminismos es indispensable para que realmente haya un cambio y, como decía Iro hace un rato, se construya algo igualitario y realmente equitativo. A Lucho Fabri, nuestro invitado del día de hoy, le preguntamos cómo atraviesan los varones las transformaciones feministas y de qué manera cree que deberían involucrarse dentro de los movimientos. Bueno, en principio yo creo que los varones atravesamos las transformaciones que nos proponen los feminismos de manera muy diversa y heterogénea y también en función de qué varones estemos hablando. Quizás algún denominador común que podemos encontrar a riesgo de universalizar un poco esta heterogeneidad de experiencias tenga que ver con la incomodidad y con la desorientación. La incomodidad por sentir que muchas de las prácticas a las que estábamos habituados, que eran normalizadas y naturalizadas en nuestras formas de ser y estar siendo varones en el mundo, a partir de una socialización de género en valores culturales propios del patriarcado, están siendo fuertemente interpeladas y desorientados porque de algún modo eso sacude los cimientos sobre los cuales nos paramos, desde donde construimos nuestras identidades y subjetividades, y eso produce procesos de incomodidad. Un poco el desafío es hacer de esa incomodidad algo productivo, en el sentido de que nos permita movernos e involucrarnos en este proceso de cambio cultural, social y político de manera respetuosa, pudiendo entender que no es el protagonismo el de los varones, sino que tenemos que llevar los feminismos a los espacios de socialización masculina para romper con estas formas de complicidad y de violencia en las cuales fuimos socializados. Lucho dice llevar los feminismos a los espacios de socialización masculina. Y esto es lo que me parece fundamental. Ahí es donde se genera un cambio por parte de los varones, porque siempre somos las mujeres, las feminidades, las personas LGBTIQA+, las que nos responsabilizamos de la educación de los hombres, de los varones, de intentar que modifiquen ciertas actitudes, y un poco me parece una mierda, la verdad, eso. Porque siempre terminamos cayendo una y otra vez en el rol de cuidadoras y de educadoras y de hacernos cargo de los pobres, los hombrecitos que no saben cómo vivir en sociedad y hay que enseñarles.
Y por varios motivos me parece genial también que ellos mismos lleven los feminismos a sus espacios de socialización. Primero porque se rompe con esto de que siempre somos nosotras las que nos hacemos cargo. Y ya no seríamos solo las mujeres las que queremos ver un cambio ahí. Son ellos mismos. Se reconocen como responsables de la desigualdad y de la violencia que se vive y fundamentales para lograr un cambio al respecto. Eso es importantísimo. Y por otro lado, me parece también hasta una cuestión de estrategia. O sea, sabemos que una actitud que se repite siempre a lo largo de toda la historia es creer que las mujeres somos unas exageradas y estamos locas, entonces no se nos toma en serio. Y los machirulos buscan siempre la aprobación de un compañero varón. Entonces no es lo mismo que una mujer le diga a un pibe, che, no está bueno que hagas tal cosa, a que se lo diga a un amigo de toda la vida del cual siempre tuvo su aprobación. Y por otro lado, no me necesariamente el llevar los feminismos a los espacios de socialización masculina tenga que ser leerse entre todos El segundo sexo de Simone de Beauvoir y debatir al respecto, ¿no? Como que me parece que se empieza de a poco y se empieza a ponerle, no sé, cortándole el mambo a tus amigos cuando se mandan comentarios o actitudes que son denigrantes. Es romper con la complicidad que rige todas las relaciones entre tipos y creo que ahí es como los hombres se tienen que involucrar en los feminismos, accionando sus espacios de socialización, respetando y sobre todo reconociéndose responsables también para poder lograr un cambio. Re sí, Julia, todo lo que dijiste es un re sí. Y porque además, hoy lo que sucede mucho es que hay muchos varones, chabones, hombres, que están incómodos de repente frente a una situación así, frente a una situación machista. Pero por el miedo a no ser aceptados, por el miedo a no estar cumpliendo el mandato de la masculinidad, por el miedo a ser acusados, no lo expresan, no lo dicen en voz alta. Y eso es, pero te aseguro que debe pasar en todos los fucking grupos. Y es hora de que uno levante la mano para darse cuenta que hay otros que también se sienten incómodos. Es lo que le pasó a las mujeres y a las diversidades. Es levantar la mano y decir, che, a mí esto no me copa, y darte cuenta que tenés 1 millón de hermanas al lado que les pasó lo mismo y que tampoco les copa. Entonces, ellos también pueden vivir ese proceso. E incluso te diría que lo hacen por inercia. Por ya estar acostumbrados a reaccionar de ciertas formas y a dejar pasar ciertos chistes. Digo, en caso de que no estén de acuerdo, ¿no? Como es algo que viene hace tantos años y tanto tiempo que a tus amigos no les cuestionas un carajo, que ya estás acostumbrado a dejarlo pasar. Y es como, bueno, ¿para qué enfrentar? Bueno, pero ese enfrentamiento puede servir muchísimo. Entonces es como que se involucren desde ese lado y desde empezar a cuestionarse entre ellos mismos sus propias actitudes. Ya te digo, no dándoles cátedra y leyendo un manifiesto de no sé quién, ¿entendés? Como desde lo simple, desde la acción, desde lo cotidiano. Y esto de la estrategia que dijiste vos, lo mismo, lo pueden llegar a hacer desde un lugar que tal vez nosotras 4, por ejemplo, nunca podríamos llegar a ese lugar, porque no nacimos chabones y no conocemos los códigos que hay que cumplir. Tal vez los podemos leer en una teoría, los podemos escuchar en una entrevista, pero no los conocemos. Entonces, de repente, podés llegar a encontrar la forma de hacerlo y que realmente llegue. Lucho Fabri, que hoy está en nuestro capítulo del día de hoy, dice en muchas oportunidades o en algunas entrevistas que hemos escuchado, e incluso también tiene un libro él que se llama La masculinidad incomodada, y él plantea que la masculinidad es un proyecto político extractivista. Entonces le preguntamos por qué. La masculinidad en singular funciona como un proyecto político extractivista en el sentido de que nos educa, nos socializa, nos cría y nos entrena a los varones para de manera consciente o inconsciente esperar que las mujeres y que las feminidades pongan sus tiempos, sus cuerpos, sus energías, sus capacidades a nuestra disposición. En ese sentido, la masculinidad funciona como un mandato cultural que produce y reproduce desigualdades de género y que, como decía, nos pone a los varones en una situación de espera, de expectativa de que las mujeres y feminidades nos sirvan a nosotros, y de esa manera también socializa y educa y entrena a las mujeres y feminidades para naturalizar estar a disposición de las necesidades de los varones.
Modelo extractivista, pero claro que sí, básicamente porque explota todo lo que no sea una masculinidad tradicional, ¿no? Ahí Lucho nos decía como masculinidad singular, todo lo que representa eso, ¿no? La tradicional, la convencional, ¿cuál? La heterosis. O sea que va a estar explotando todo lo que sea mujeres, feminidades y todas aquellas que forman parte del colectivo LGBTIQ+. Y si lo pensamos así, claramente esto sucede desde lo más cotidiano hasta lo más complejo de la sociedad. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, lo repetimos, lo recontra hemos cuestionado acá en Femirulas, este pequeño asuntito de por qué siempre en los lugares de poder están ocupados por hombres heterosis, querramos o no, es así. Y esos lugares se encuentran las excusas, una excusa, pretexto, como lo quieran llamar, como decía Lucho recién, para delegar, para suponer que el resto de los mortales, que no sean esas masculinidades heterosis, estamos allí para esperar sus órdenes, ¿no? Marcando estas jerarquías, estas diferencias de género de las cuales venimos hablando y que vemos que estas masculinidades las suelen reproducir, ¿no? Podríamos decir el horror mismo con el que nos criamos. E incluso repensar la masculinidad también va a ser entonces algo que nos afecte a todos. Esto de que es un proyecto político extractivista. Bueno, esto de que las mujeres estén a la disposición de los varones es algo que las mujeres también sufrimos. Entonces todos somos parte de ese mismo proyecto político extractivista. Es por eso que repensar la masculinidad es también repensar las formas de los feminismos, es también repensar las teorías feministas. Hay mucho debate incluso en torno a esto y hay muchas posturas políticas, sociales y todas son válidas de qué rol tienen que cumplir los varones dentro de los feminismos. En mi opinión, repensar la masculinidad es sí o sí algo necesario para poder repensar todos los roles de todas las personas, porque todos estamos involucrados en este proyecto político extractivista, como plantea Lucho. E incluso, otra de las cosas que queríamos traer sobre la mesa para este capítulo era cómo las masculinidades viven los femicidios. Hoy tenemos un femicidio prácticamente todos los días, y las mujeres, el colectivo LGTBIQ+, cuando llega un femicidio, nos moviliza de una manera que, bueno, cualquiera de los que nos estén escuchando en este momento se debe movilizar. Pero, ¿qué pasa con las masculinidades? ¿Cómo lo viven? Esto le consultamos a Lucho Fabri. Yo creo que más que los femicidios en sí, lo que interpela a los varones es lo que los feminismos hacen ante cada uno de esos femicidios, que es politizarlos, ¿no? Poder evidenciar cómo cada uno de esos femicidios forman parte de una violencia estructural y sistemática que es un continuum mucho más amplio de modalidades de violencias que las que se expresan en esta modalidad más cruel y letal como son los femicidios, ¿no? Y en ese sentido, cuando los feminismos ponen en evidencia esa violencia estructural, ponen en discusión el lugar de los varones en su reproducción. Y creo que eso es lo que es profundamente interpelador hacia los varones, porque ya no podemos ver a las violencias basadas en género como algo ajeno, de lo cual desidentificarnos por el simple hecho de que no cometamos femicidios, sino que nos interpela a analizar en qué medida estamos naturalizando y reproduciendo violencias de manera cotidiana que son parte del engranaje de la violencia estructural que hace posible esos femicidios que preferiríamos ver como algo absolutamente ajeno a nosotros y a nuestra responsabilidad, ¿no? Recorten este audio de Lucho Fabri y compártanlo con todos los varones que conozcan. Me parece que hablar de femicidios no es normal en un grupo de chabones. Estamos hablando de un grupo de chabones cis, heterosexuales, blancos. Vamos a hablar de ese chabón. Bueno, ese chabón no habla de femicidios. Ese chabón no le interpela que haya una mujer muerta, asesinada, todos los días. Pero ¿qué pasa? Me parece que siempre me agarro de no hay que llegar hasta ahí, no, pero yo nunca llegaría hasta ahí, no, pero yo no soy tan violento como un femicida. Y no, tal vez no lo seas, tal vez no seas un femicida, no te estamos diciendo que lo seas, pero te tiene que interpelar entonces la violencia estructural
como lo que dice Lucho, lo que te interpela entonces, bueno, no es el femicidio, entonces que te interpele todas las reflexiones que te estamos trayendo. Si hablamos de violencia estructural, nos referimos a que la violencia machista es multidimensional y tiene muchas expresiones, algunas más visibles y más explícitas que otras. Y muchas veces se usa la figura del iceberg, ¿no? Para ilustrar esto, que es como en la punta del iceberg están los femicidios. Bueno, pero abajo de todo ese iceberg, hasta el suelo, hay miles y miles de otras violencias de las cuales vos, chabón, podés ser parte, de las cuales una mujer puede ser parte, de las cuales una persona del colectivo LGTBIQ+ puede ser parte. Eso es el patriarcado. Entonces vos, con todo eso que haces, tal vez no sos un femicida, pero tal vez estás sosteniendo todo ese sistema. Como dice Fabri, tal vez sos parte de ese engranaje y lo estás haciendo posible. Bueno, ¿qué pasa con la representación de los chabones, de estos chabones que recién caracterizaba a Nati, blancos, heterosis, de ciudad, digo, ¿no? Como todo este estereotipo del cual estamos debatiendo. Bueno, ¿qué pasa cuando los vemos en alguna producción audiovisual? Bueno, hoy traje para debatir así el Femirulas Recomienda Express. Dos pelis y una serie, de la serie de la cual ya hablamos en varias oportunidades, pero creo que siempre es necesario volver a recomendar, volver a charlarla, volver a verla, porque deja muchas cosas en el tintero para reflexionar. Pero arrancando por las dos pelis, traje justamente para salir del estereotipo dos producciones de algunas cinematografías un poco más extrañas, ¿no? Una viene de Grecia, la otra viene de Hong Kong, cosa como para salirnos justamente del estereotipo de masculinidad que estamos acostumbrados a ver en las producciones más hegemónicas del cine. De Grecia nos viene una película del 2015 que se llama Chevalier, que es muy interesante lo que plantea porque lo que abarca es qué es lo que pasa con un grupo de hombres, ¿no? Que se van en un barco en el medio del mar Egeo y empiezan como los juegos entre varones. ¿Qué pasa cuando esos varones luchan el poder incluso entre ellos mismos, ¿no? Bueno, el mandato de a ver quién es el más fuerte, quién es el que gana, quién es el que puede con todos los demás. O sea, empieza a deconstruir justamente qué pasa en el espacio donde los varones están solos entre ellos, ¿no? Estos chabones se encuentran solo entre ellos. Y es muy interesante porque es en un lugar pequeño donde surgen todas estas incomodidades, surgen todos estos juegos de poder y deja al descubierto lo que después vemos en la sociedad, lo que veníamos charlando durante todo el capítulo, ¿no? Así que súper recomendable. Y de Hong Kong viene una peli un poquito más vieja, del año 97, de un director que es buenísimo, si no lo conocen, se llama Wong Kar-wai. Y la película se llama Happy Together, fue filmada acá en Buenos Aires, de hecho. Y lo que nos muestra es la historia de amor entre dos hombres. ¿Qué pasa con esas masculinidades cuando empiezan una relación amorosa estas dos personas y qué cosas no quieren tomar tanto el estereotipo de hombre en una relación como el estereotipo de hombre homosexual en una relación, ¿no? Como que empieza a jugar con esas cosas que la sociedad impone que tiene que ser alguien cuando está en una relación X o Y, ¿no? No importa, sino esa presión social que nos empieza a marcar cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser con el otro. Es sumamente interesante porque la película no deja como ninguna moraleja en sí, sino lo que hace es decir, loco, o sea, no pasa nada, o sea, son relaciones entre personas, no importa la formulita que le quieras o el rótulo que le quieras poner, sino que va un poco al hueso de las relaciones humanas en sí. Y por último, pero después en redes les vamos a dejar más cosillas para que vean, es una serie que ya la hemos recomendado en redes incluso y que la hemos charlado acá, que es Historias de San Francisco. Es una serie sumamente interesante porque tiene 3 temporadas muy distanciadas en el tiempo. Tenemos la primera a principios de los 90, la segunda temporada a principios de los 2000 y la tercera temporada del año pasado, 2019-2020 se estrenó. Y es sumamente interesante porque muestra distintos tipos de masculinidades, ¿no? O sea, nosotros estamos acá un medio debatiendo la de el chabón más convencional, pero en Historia de San Francisco tenemos masculinidades trans, varón cis, gay, o sea, empieza a aparecer todo este abanico, ¿no? De diversidad que justamente es lo que estamos tratando de poner sobre la mesa acá en Femirulas. Es
una serie muy buena, deja muchas cosas para cortar, para ver, para debatir. Está el genio de Elliot Page, ¿no? Que después también de hacer un poco esa serie se animó a dar ese gran paso. Así que nada, véanla, está disponible en Netflix. La segunda temporada no, hay que medio navegarla por internet, pero bueno, cualquier cosa nos pegan un llamadito por las redes y se lo pasamos. Y les vamos a dejar más cositas para que vean y sigamos debatiendo esto tan necesario que veníamos diciendo en este capítulo, ¿no? Repensar las masculinidades. Al principio del capítulo les decía que esta vez queríamos ir un poco más allá. Si se problematiza la masculinidad, si se habla del mandato, de la educación violenta que reciben los varones, bueno, ahora tenemos que pensar qué podemos hacer con eso. La teoría feminista sostiene que hay una masculinidad hegemónica que cumplir. Bueno, está bien, pero hoy, en 2021, con todo el camino que está recorrido, ¿cuál es esa masculinidad hegemónica? A partir de esto, le preguntamos a Sebastián ¿por qué sostiene que las nuevas masculinidades no pueden ser construidas como algo identatario, como oposición? Acerca de las nuevas masculinidades, lo que señalo, y no soy el único, es que está muy bien hablar de este proceso o esta necesidad de que los varones amabilicemos nuestra forma de relacionarnos con el entorno y que nos involucremos cada vez más con las tareas domésticas y de cuidado, pero al mismo tiempo no perder de vista que lo que en realidad tenemos que discutir, la discusión que realmente tenemos que dar es la de las relaciones de poder, ¿no? Porque la cuestión con las nuevas masculinidades es que hay muchas campañas que intentan promover que los varones seamos más buenos, más comprensivos, pero no nos tenemos que quedar ahí, porque eso es, terminaría constituyendo, el peligro sería que termine constituyéndose en una movida de tipo cosmética, superficial, donde sí, somos más buenos, más copados, pero seguimos teniendo el poder de decisión y de definición del punto de vista válido de la realidad, ¿no? Seguimos teniendo la sartén por el mango, digamos. Esto es importantísimo mal, o sea, que el cambio no sea superficial sino profundo, que sea estructural, desde el mismo sistema que es el que promueve la desigualdad. Me hace acordar mucho al lema ese de Love is Love, del Día del Orgullo. No quedarnos en un eslogan, en un, sí, yo respeto a las mujeres, mi vieja es lo mejor que hay, en casa dividimos las tareas del hogar, pero después en el laburo voy y le pago un 30% menos a mi empleada solo porque es mujer. Y estos cambios no solo se generan debatiendo en los espacios de encuentro, sino también militando y promoviendo leyes que garanticen estos primeros pasos hacia una igualdad de género. Porque si hay un tipo que le paga un 30% menos a una empleada, o si hay una empresa en donde son todos chabones y hay solo 2 mujeres y ninguna persona trans, ponele, tiene que haber un Estado presente que garantice que eso no suceda, o que si sucede, que haya una multa y se cumpla la paridad de género en espacios laborales y respecto al sueldo. Y digo solo estas 2 situaciones porque son las que se me ocurrieron recién, pero la falta de mujeres en puestos de toma de decisiones, los hombres que siguen ejerciendo violencia económica, psicológica, simbólica, física ni hablar, son muchas las cosas que todavía hay que cambiar desde sus cimientos y no solamente maquillarlas, como dijo Sebastián. Y es un poco esto que salió a lo largo del capítulo de que hoy, por lo menos en los sectores, en la población de la que estamos hablando, nadie quiere ser acusado de machista. A nadie le copa que te señalen con el dedo y te digan eso. Entonces esas personas de repente cambian algunas actitudes hiper superficiales y listo, soy un varón súper moderno. Y no es así. Este ejemplo que diste vos, Juli, Sebastián lo usa en su libro, usa las tareas del hogar para ilustrar este ejemplo, y dice que en época de COVID, incluso súper actual, una consultora hizo una encuesta sobre división de tareas del hogar y decía que 6 de cada 10 varones sostenían que la distribución de tareas del hogar era equitativa. Y solamente 3 de cada 10 mujeres sostenían que la distribución del hogar era equitativa. O sea, la percepción era completamente diferente según el género. Entonces, él dice algo como muy gracioso, no me acuerdo las palabras, pero como lavar los platos una vez a la semana te hace ser una nueva masculinidad.
¿Entendés? No es construirla desde ahí, no es construir desde hago un par de cositas, entonces ya soy un varón re moderno. Porque el camino no es por ahí. Si estamos hablando de que es estructural, si escuchamos a Lucho Fabri hablar de que somos parte de un engranaje que reproduce las violencias y que perpetúa el patriarcado, entonces no puede ser que distribuyendo un par de tareas del hogar, por ejemplo, ya te creas un poquito más moderno que antes. Hay una masculinidad hegemónica, está bien, ok, pero ¿qué vamos a hacer con eso? Eso no es estructural, lavar un plato, ¿no? Seguís teniendo tus privilegios, seguís teniendo el poder por ser varón. ¿Qué van a hacer los hombres entonces para cambiar el sistema patriarcal? Y lo más importante, me parece que de este capítulo también como mensaje, es que no estamos promoviendo que abandones la masculinidad como chabón, no. Estamos proponiendo que las construyas desde otra mirada y que no te digamos nosotras cuál es esa mirada, que la construyas vos, que abandones el mandato inalcanzable de la masculinidad y que destruyas tal vez esa ilusión, como dice Sebastián, que para cerrar lo vamos a escuchar explicando qué es la ilusión masculina. La ilusión masculina es ese horizonte de promesas, ese horizonte de supuestos hacia el cual la matriz institucional y la sociedad desde edades muy tempranas nos empuja y nos señala en tanto varones. Es ese conjunto de ideales a los cuales tenemos que seguir, es ese conjunto de mandatos con los cuales tenemos que cumplir, y que termina siendo agobiante, agotador, y que como todo modelo cultural es inalcanzable y termina revelándose como una ilusión, justamente, ¿no? Como es un horizonte que podemos ubicar, que podemos identificar y al que podemos rumbear, podemos iniciar un camino, pero nunca vamos a llegar, ¿no? Ahí esa es un poco la idea del título del libro, ¿no? La ilusión masculina. Todo eso que nos plantea este modelo cultural no es nada más que una ilusión. Bueno, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de ilusión de masculinidad? La famosa y ya conocida presión social, cultural o histórica, ¿no? Que todos tenemos, porque todos estamos tratando de cumplir todo el tiempo con algo que alguien puso como mandato a cumplir obligatoriamente y que medio que no sabemos de dónde salió. Me siento una repetidora de cosas que ya hemos hablado, pero acá en Femirulas muchas veces hemos dialogado de la presión hacia las mujeres y las feminidades, ¿no? Tener que tener el cuerpo así, asá, si querés o debés tener hijes a cargo o no, si sos profesional todas las cosas que tenés que cumplir, todos los obstáculos que tenés que saltar para la realización social, bueno, 1000 cosas de las cuales hemos debatido millones de veces, pero también está esta ilusión masculina, ¿no? Que recién nos decía Sebas, y que me llamó mucho la atención cuando dijo ideales y que rápidamente reemplazó por mandatos, porque es así, es cumplir todo el tiempo con algo, cumplir con ser fuerte, cumplir con que podés con todo lo que se te presenta, no importa lo que sea, que todo lo sabés, que para todo tenés una respuesta, que siempre te tienen que gustar alguien o 1000 personas, que todo el tiempo tenés ganas de coger, que tienen que conseguir todo lo que el mundo les prometió que era suyo, ¿no? El poder, las decisiones, el dinero, digo, es demasiada presión y demasiadas cosas con las que hay que cumplir y como terminó concluyendo Sebas, es una ilusión y un modelo que jamás podría realizarse, ¿no? Y hay una frase de un posteo que hizo Lucho Fabri hace un par de días que me parece que representa esto que decís, jefa, a la perfección, y este tema de la incomodidad que salió mucho a lo largo del capítulo. Lucho en el posteo dice: ¿cómo hacemos de las incomodidades varias que emergen de la interpelación feminista a la masculinidad normativa un proceso para tender un puente que nos acerque y no otra grieta para seguir sembrando odio y cosechando violencia? ¿Cómo hacer de los feminismos no una amenaza hacia los varones, sino una oportunidad para ser más justos, menos machos y mejores compañeros? Llegamos al final del capítulo 44. Como siempre, en nuestras redes sociales estuvimos charlando con nuestros oyentes y esta vez les preguntamos:
qué cosas sabés que son machistas pero las seguís haciendo? Parece que son muchas las cosas que siguen haciendo acá nuestros oyentes. El primero nos dice cuestionar a las mujeres en puestos de poder. Después nos dicen decir que sí a cosas aunque no quiera hacerlas. Asumir que al hombre le cuesta más que a mí. Otro oyente nos dice hacerme cargo de las tareas de cuidado yo sola, tanto de los hijos como de la pareja. Por otro lado nos dicen darle la palabra a un hombre cuando estoy segura de que lo que yo estoy planteando está bien. Otra que nos dicen que no salió en el capítulo pero me parece muy significativa, dicen sigo diciendo hijo de puta, me cuesta sacarme o transformar ese insulto, entre comillas. Un chabón, que no sé si se identifica como chabón, pero nos dice mansplaining, que sí, un clásico. Nos hablan de depilarse si el chabón se los pide. O sea, no depilarse porque sí, depilarme si el chabón me lo pide. Después nos dicen hacerme cargo de las cosas de la casa y del cuidado de las mascotas. Otro oyente nos dice, lo pone ahí en disputa, no sé si es machista, pero darle prioridad a los hombres en sentimientos. Sí, es machista, te lo respondemos acá. En mi caso me presento, soy Irina, me encuentran en Instagram como @soylairo. Me puse a repensar, la verdad, no por sentirme la diosa del feminismo, pero me costó encontrar alguna actitud machista que conserve. Y creo que, si bien es medio banal lo que voy a decir, me parece que puede ser ilustrativo, es el tema de asociar al hombre con la fuerza, creer que los hombres siempre tienen más fuerza físicamente hablando que nosotras. Entonces, por ejemplo, en mi caso le pido a mi pareja que me abra un frasco de mermelada, por ejemplo, sintiendo que yo no lo voy a poder abrir. Lo mismo con una botella de agua, y replico esa situación muchas veces, no solo porque no tengo fuerza, sino porque hay algo en mi estructura que me hace creer que él, por ser chabón, va a tenerla y yo no. Bueno, aquí Rocío Rivera en Femirulas La Jefa, en Instagram @la jefa del conurbano. Y a mí también me costó, como decía Iro recién, por una cuestión de, no sé, como que hay varias cosas que una se fue deconstruyendo y demás, pero en relación a nuestro capítulo anterior y a que estamos todavía en los Juegos Olímpicos 2020, creo que todavía no me puedo sacar de encima que si tengo alguna duda respecto de deportes o algo por el estilo, o sea, se lo pregunto a algún varón que tenga cerca. Es como que hago enseguida esa conexión entre deporte, conocimiento de deporte y masculinidades, cuando, bueno, hemos visto en nuestro capítulo anterior que no es así, pero bueno, hay cosas que todavía cuesta sacárselas de encima. Hola, aquí Julieta, alias Locutorta. Yo estuve pensando y creo que diría los celos y la posesión en las relaciones de pareja y con mi novia, que tal vez no es particularmente machista, sino que tiene que ver más con el amor romántico y la deconstrucción del amor, pero que sí tiene orígenes completamente machirulos, así que creo que voy a ir con esa. Aquí cierro la ronda, Nati Stanchi. Y yo pienso que absolutamente todas las personas tienen algo machista, porque así fuimos criades, así que Iro y la jefa se me ponen a pensar, porque hay que romper muchas cosas. En mi caso, lo primero que se me ocurrió fue que muchas veces me encuentro a mí misma cumpliendo roles que están sesgados por el género, que los cumplo por ser mujer. Tal vez en mi hogar, por ejemplo, yo vivo con mi novio y sí, nos redividimos las tareas domésticas, pero hay ciertas cosas que termino haciendo yo y ciertas cosas que termina haciendo él y se relacionan con nuestro género. Si hay que hacer algo del auto, por ejemplo, va y lo hace él. O mismo si viene alguien a arreglar algo al departamento, él se encarga. Incluso él le paga, por ejemplo, ahora que estoy pensando. Por más que sea mi dinero, no importa, él se encarga de pagarle. Así que eso, por ejemplo, soy la que compra los regalos y lo divido con mi hermano. Esas cosas de roles de género, como si el hombre no se pudiera ocupar, por ejemplo, del regalo. ¿Por qué? Asumiendo que mi hermano no lo puede hacer y sí puede. Si me estás escuchando, sí podés. Entonces, esos roles los sigo cumpliendo y me doy cuenta como en el transcurso, ¿viste? Estás yendo a comprar el regalo y decís, ¿por qué lo estoy yendo a comprar yo? Bueno, sigo siendo esa persona. Y de esta forma cerramos este capítulo. Esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas,
segunda temporada. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como El Baído. Hacen la artística. Dale, seguinos.